Yo decía que todo lo que es oscuro, todo lo que desconocemos de nosotros mismos, nos gobierna. Y que hay determinadas características que incluso pasan, que nosotros vamos viviendo, y que con las cuales no sabemos bien por qué pasan, pero pasan y nos hablan de esta zona oscura. Por ejemplo, exagerar mucho. Cuando uno le pasa algo o tiene que enfrentar algo y siente que exagera mucho, esto es raro, no se sabe por qué. O por ejemplo, necesitamos controlar, necesitamos saber qué hace el otro todo el tiempo, necesitamos saber qué va a pasar en el futuro. Esta es otra acción que tiene como un trasfondo oscuro. ¿Por qué? O el deseo de cambio, de cambiar un comportamiento o de cambiar una conducta y no podemos. Terminamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? O tenemos dolores en el cuerpo, fibromialgia, dolores articulares, recurrentes anginas o dolores estomacales, reflujo, colon irritable. ¿Por qué? ¿Dónde está la causa? Ni hablar del insomnio o los sueños recurrentes o los pensamientos que se nos clavan en la cabeza sin saber por qué y sin tener a veces una fundamentación. Estas determinadas situaciones comunes que nosotros podemos vivir, como salir a la calle, tomar un colectivo, ir a la capital o tener que cortar una relación, que parece que todo el mundo lo puede hacer y que en nosotros desencadena inseguridad, miedo, mucha ansiedad y, ¿por qué no, pánico? A partir muchas veces de una situación simple, o por ejemplo un despido, o un poquito más eh, compleja como puede ser una mudanza, un fallecimiento, una ruptura de pareja, jubilación, un asalto, me cambia la vida por completo. Es como que si se paralizara no volvería a ser la misma. De este dolor emocional, detrás de todo esto, ¿saben lo que hay? Heridas. Hay heridas emocionales que desconocemos, porque las heridas emocionales están por debajo de nuestros ojos. No las conocemos sino a través de todo esto que vimos, a través de la exageración, el insomnio, lo que no conocemos o no conocemos el por qué ocurren estas cosas. Esto nos hablaría de que adentro nuestro, en nuestra vida, hay como heridas abiertas que están sangrando y nos producen sufrimiento y no nos dejan terminar de ser quienes tenemos que ser. A ver, ¿cómo ocurren y por qué? Nosotros, seres humanos, somos muy maleables, somos influenciables, todo el tiempo interactuamos con el medio, nos nutrimos, comprendemos a las personas, a las situaciones que nos pasan, las que deseamos, las que no. Entonces vamos viviendo y vivir deja huellas, huellas en nuestras expectativas, huellas en nuestra memoria. Las experiencias que vamos viviendo, buenas, malas, deseadas y no tanto, nos van determinando, nos van definiendo. Hoy se sabe que estas experiencias van modificando nuestro cerebro. Sí, como el cerebro es neuroplástico, como el cerebro es maleable, depende lo que vamos y la emoción que vamos teniendo, se van generando neurotransmisores diferentes, más dopamina, serotonina, endorfina. Estos neurotransmisores son los responsables de que tengamos más ansiedad,
más motivación, más tranquilidad, más alegría, menos alegría. Entonces decimos que lo que nosotros vamos viviendo en la vida nos va a determinar todo lo que sentimos. Y lo que hacemos nosotros con lo que sentimos va a determinar muchas veces si estas heridas emocionales o estas expectativas no frustradas las vamos a cicatrizar en el momento o las vamos a llevar toda la vida, produciéndonos una modificación y una detención. El periodo más vulnerable, más influenciable de nuestra vida es la infancia, donde ahí tenemos la posibilidad de tener mayor cantidad de heridas emocionales, porque el psiquismo se nos está formando. Entonces, las experiencias que vivamos que no tienen que ver con nuestras necesidades, nos van a generar, mientras más fuertes son, nos van a generar mayor destrucción, paralización, y nos van a marcar más. ¿Y saben qué? Este periodo es el que menos recordamos, el que menos memoria tenemos, y que para modificarlos, para encontrar y conocer muchas veces estas huellas o estas marcas de las experiencias que fuimos teniendo, tenemos que inferirlos, reconstruir esas escenas a partir de lo que nosotros vamos viviendo en el presente, porque a veces no nos damos cuenta, no las sabemos. Nosotros las inferimos o las reconstruimos a partir de lo que nos va pasando en nuestra vida. Pero a ver, ¿qué nos genera lo que vivimos? Nosotros somos tan complejos y tan singulares que depende de muchos factores para generarnos heridas o para generarnos experiencias que nos marquen. Depende de dos factores muy importantes: del hecho en sí, del hecho puede ser más traumático o menos traumático, ahora lo vamos a ver, y también de la personalidad de cada uno, de la edad en que ocurra la situación, del bagaje de recursos que cada uno traiga, si uno es más plástico o si en realidad es más rígido, si es más temeroso o no. Todos traemos una personalidad de base con la cual vamos a enfrentar el mundo. De estos dos factores depende muchas veces cómo nosotros vamos a ir viviendo la vida y qué actitud tengamos y qué nivel de felicidad y cómo nos vinculemos. Nosotros decimos que tenemos un kit de fábrica para todo, ¿no? Como una caja de herramientas para procesar lo que vamos viviendo, para procesar en especial el dolor, que tiene mucho que ver con las heridas. El dolor en sí, la naturaleza se alarma con el dolor, porque el dolor va en contra de la supervivencia, es como una amenaza. El placer iría como a favor, ¿no? En cambio, el dolor que es desagradable es como que pone un poco la amenaza del fin de la vida o de los obstáculos de la vida. Entonces, la naturaleza nos provee un kit para que nos defendamos del dolor. Un kit porque el dolor es natural y la naturaleza nos provee, ya lo espera el dolor, y nos provee de mecanismos de defensa para que procesemos el dolor, con miedo o no. Por ejemplo, tenemos una frustración porque no comemos lo que queremos, o nos peleamos con nuestro amigo, o no alcanzamos la meta deseada, o terminamos la pareja. Entonces, tenemos en nuestra psiquis
defensas como por ejemplo las emociones. Esto nos genera muchas emociones, que es la primera defensa que nos da el cuerpo para avisarnos de que eso nos duele. Entonces, ¿qué hacemos? Si empezamos a procesar este dolor, lloramos. La reconocemos como que es una experiencia desagradable, que nosotros no lo queríamos. Entonces, al reconocerlo, lo validamos y lo expresamos. Expresamos para afuera con rabia, reconocemos el dolor lentamente, dejamos que se instale la tristeza por la pérdida y el agujerito que se hizo por la expectativa que teníamos, transitamos el dolor, esperamos que este dolor lentamente se vaya cocinando, se vaya transformando, lo voy entendiendo, le doy tiempo, el tiempo que el dolor necesite. Voy entendiendo por qué yo tuve que vivir eso, le voy dando el sentido, voy encontrando mi parte de responsabilidad en lo que tuve que ver, no de culpa, de responsabilidad. Me voy transformando, voy encontrando en ese dolor un espíritu de transformación donde me voy conectando con un cambio. Entonces lo integro como un capítulo de mi vida, no me siento víctima de la situación, entonces me empodero y lentamente voy cerrando este capítulo, esta herida, y la cicatrizo. Cuando algo se cicatriza, no sangra más. Queda la huella. O sea, no me olvido de que con esta relación o con esta actitud tuve este dolor. Aprendí, la cicatriz es como una señal de que por aquí pasó la vida. Por acá yo sé que no tengo que ir, aprendí. Entonces el recuerdo me queda, pero ya no me duele. Lo puedo contar, no demasiadas veces, pero con este bagaje de conocimiento me animo a hacer algo parecido, no lo evito. Y salí de todo esto fortalecido, transformado. Esto es el camino que tengo que hacer para que un dolor natural se pase por mi vida y no se instale, y lo que me generó un raspón, lo que me generó una herida, lo cicatricé y lo curé. Y de estas voy a tener muchas, más o menos de profundidad la herida, pero un montón. Entonces, lo que me pase, no importa, lo tengo los capítulos procesados, no me bloquea y mi vida puede continuar, mi cotidianidad puede continuar, mi identidad puede continuar. No me superó. Hay otras experiencias, por ejemplo, que en sí mismas tienen como un carácter más inesperado, más sorprendente para mí. La verdad que no estaba preparado para eso. Entonces rompen mis defensas naturales. O sea, si yo no las puedo digerir, mi capacidad de procesamiento como que se nula, me rompe y me hiere profundamente. Estas experiencias me generan un trauma, que son diferentes al dolor. El trauma es un dolor muy profundo, es un evento que rompe nuestro equilibrio emocional y equilibrio real, me desorganiza y me vuelve muy vulnerable, tan vulnerable que no puedo seguir gestionando mis actos y no puedo seguir mi vida cotidiana. Me paralizó. Entonces lo único que pienso es en esa situación. Tenemos, por ejemplo,
hay experiencias traumáticas de por sí que tienen un nivel de violencia importante, como puede ser un abuso ocasional o reiterado, un robo, ¿sí? Una enfermedad crónica que aparece, un accidente abrupto, un suicidio de alguien cercano. Este tipo de situaciones, de experiencias, son realmente muy fuertes y tienen potencialmente la capacidad de generarme un trauma. ¿Por qué digo potencialmente? Porque esto exige un procesamiento especial de las defensas. Nos exige que nos reordenemos. Al principio nos paralizamos, no podemos ni sentir nada, ¿no? Pero para poder digerirlos, tenemos que reincorporarnos en este procesamiento especial que yo digo. Si no, nos marca de por vida. Si no, después que nos pasó eso, nunca más volvemos a ser los mismos, como puede ser un veterano de guerra, que muchas veces no se pueden reincorporar en la sociedad. Tienen flashback, que es esto que vuelve el recuerdo todo el tiempo, y viven reproduciendo la situación traumática todo el tiempo. Esta es una profunda herida emocional, ¿no? Entonces, todo lo que venimos viviendo hasta que ocurre ese momento queda varado y nos frena, esta huella nos frena, nos paraliza y no podemos avanzar y toda nuestra vida gira en torno a esta herida. Y estas heridas siguen abiertas por toda la vida, ¿no? Entonces nos cambian nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, nos generan una desorganización, una confusión y nos impiden adaptarnos a nuevas situaciones. Pero yo digo que esto no siempre ocurre. Muchas veces uno puede sobreponerse a estas situaciones, puede ir abriendo el corazón al dolor, puede ir, si es terriblemente frustrante para mí, recurriendo a un terapeuta o a un psiquiatra o incluso hasta la medicación para volvernos a armar y después poder tramitar el dolor, lo que se llama en psicología, poder sacarnos el dolor y sanar la herida. O sea, tenemos dos cosas, tenemos el dolor y el trauma. Y tenemos una forma de que el dolor no se transforma en trauma. Tenemos además la variable de la edad, la variable del momento en que nos pasa y la variable de la gente que está y nos va a acompañar en nuestra vida para elaborar lo que nos pasa. El dolor es algo natural, gente. Va con la vida. El trauma es una herida que no cierra, que sangra, que se infecta. Si el dolor se instala y se cristaliza, produce un sufrimiento por toda la vida y no podemos restablecernos. Pero hay maneras en que esto no se instale y no nos robe la vida. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen situaciones puntuales de las cuales dicen, a partir de este momento mi vida cambió? A partir de tal o cual situación tuve que hacer un esfuerzo por reordenarme. O pueden decir, la verdad que he pasado por mucho, pero no me ha quedado ninguna situación que yo diga tengo que elaborar. Mientras escuchamos una tanda, cuéntenmelo en FM 95.3, El Espejo, la página de Facebook. Los espero. Frente al espejo, intentando hoy ver las heridas emocionales, intentando ver debajo de la piel
eso que no se ve pero se siente, esas causas inconscientes que hacen que no nos sintamos del todo bien, que no podamos controlar nuestra vida, que emociones desconocidas nos gobiernen y nos hagan hacer cosas que realmente no queremos, nos alejen de ser la persona que decidimos ser. A veces pueden ser situaciones profundamente violentas, como puede ser un asalto o como puede ser un maltrato de alguna manera, o a veces pueden ser simplemente situaciones que son significativas para nosotros, pero desencadenan heridas emocionales del pasado. Somos complejos los seres humanos. Tenemos mensajitos. Le mando un abrazo a Marcos, que sé que me está escuchando. A Silvana, un gran abrazo y muchas gracias por los alfajorcitos que me mandaste. Una delicia, como siempre. A Griselda Robiani, dice, qué gran tema, muy interesante. Sí, totalmente, Griselda. Es un gran tema porque las heridas emocionales no son fáciles de detectar, pero cuando una las logra detectar, se libera, se libera. Rosana Quiroga nos saluda, un saludito, Rosana. Vivi Postigo, que es nuestra compañera, dice, debo controlar mi mente cuando pienso en mi salud. Bien, Vivi, seguramente por ahí, si vos sentís que hay algo que se descontrola cuando vos pensás en tu salud, seguramente por ahí debe haber algún miedo muy puntual, o el miedo a enfermarte, o el miedo a padecer una enfermedad, o la falta de seguridad a que vos vas a poder enfrentar esto. Porque en realidad, si vos estás sana, simplemente tenés miedo a perder lo que tenés. Capaz que el miedo a la pérdida sea tu herida. Pensalo, Vivi, te mando un beso. Ale Achinelli nos dice, genia, soy tu fans. Sí, Ale, un beso enorme. Sé de tu sensibilidad. Y vamos a tratar de todas las maneras de ser claro, porque tenemos preguntitas. Lorena Lainis, no, perdón, Lourdes Lainis, nos dicen, hola Gaby, gracias porque cambiaste mis martes a la noche. Ah, bueno, Lourdes, genial. Mis martes también se cambian. Vieron que a veces uno sigue una rutina como muy rígida, solamente de lunes a viernes trabaja y los fines de semana es como que se toma el relax. Y de repente cortar estos martes para decir, a ver, pensamos y hacemos otra cosa otra cosa que mirar una pantalla, ¿no? Porque lo bueno es que acá escuchamos y yo los invito a tirarse un poquito en el diván o en el sillón para relajarse. Bien, dice Lourdes, lo espero con ganas. Perfecto, yo también. Dice, sobre el tema de hoy, quería preguntarte, yo no tengo muchas ganas de nada. Me cuesta hacer todo y no sé por qué. ¿Esto será una herida emocional? Y mira, Lourdes, yo creo que la motivación tiene mucho que ver con las emociones, tiene mucho que ver con la batería que vos tengas. Seguramente si a vos te da poca ganas de hacer algo, si tendríamos que revisar si te gusta tu vida, si estás trabajando de lo que querés, si tenés una buena compañía, si tenés proyectos. Y si todo esto lo tenés, e igual sentís un sabor amargo en tu vida, seguramente hay algo que hay que ver, que hay que ahondar. Porque saben que una herida emocional es algo que uno no entiende de uno mismo. Es algo que como que le faltara sentido, como que no comprendiera el por qué le pasa. Entonces, si vos ves que esto de no tener ganas no está integrado en tu vida, seguramente tiene que ver con alguna huella inconsciente, alguna herida no visible que está un poquito abierta y
que te está haciendo sufrir por ahí. Solamente hay que integrarla, hay que expresar, hay que sacar la emoción que está acumulada ahí adentro y que no está dejando que esta herida no está dejando que esa emoción positiva lleguen para que vos tengas batería. Bueno, Lourdes, te mando un beso y espero que te sirva y hacémelo llegar cuando puedas, qué pensás y el comentario. Dale. Cristian me dice, hola Gaby, buen programa. Bueno, gracias Cristian. ¿Podrías definir herida emocional? Bueno, bien. Una herida emocional es como una situación que uno vivió, que uno vivenció. No importa muchas veces qué real sea, ¿no? Porque a veces uno recuerda la emoción nada más de lo que vivió. Pero es una situación que uno vivenció y que generó emociones internas desagradables que no fueron expresadas. Y que este dolor, esta tristeza, esta angustia, quedó atrapado ahí, quedó congelado en nuestra psiquis. La psiquis es energía. Y quedó ahí atrapado, obstruyendo la fluidez de la energía. Entonces, no entendí qué me pasó, como decíamos anteriormente, no pude comprender por qué me pasó esa situación, qué fue lo que sentí en ese momento. Entonces quedo como víctima de la situación, como no pudiendo tomar yo las riendas de mi vida en ese momento. Entonces, cuando viene una situación parecida a esto, empiezo a tensionarme, porque me pasa cerca de la herida. Si yo tuve, supónganse, una traición en mi vida, y esto me generó a mí una herida que no terminé de cerrar, cuando me pongo en pareja o cuando tengo una nueva amiga, entro a desconfiar, entro a no poder entregarme, entro a no poder sacar lo mejor de mí, porque todavía ahí adentro hay algo que me lo está impidiendo. Puede ser un duelo, por ejemplo, si me falleció un ser querido y yo no pude elaborar el dolor, no pude sacarlo como corresponde, y me quedó ahí bloqueado. Tengo un duelo de muchos años. A veces yo he visto personas que tienen un duelo crónico por 15, 20 años. Entonces, cuando me acerco a una situación en donde puedo perder algo, o cuando empiezo a tener algo o a poder sentir que tengo algo, empiezo a sentirme mal porque temo que vuelva a repetirse esta situación dolorosa. Entonces, todo lo que yo no terminé de entender en mi vida, que me marcó, a veces, si pasa mucho tiempo, no se ve sino a través de síntomas. Las heridas emocionales no se ven directamente, sino se ven a través de actitudes, a través de inhibiciones que yo no puedo tener, a través de miedos, a través de desconfianza, de aislamientos, de fobias. Como recién decíamos, por ejemplo, de Vivi. Vivi tiene miedo con su salud. Habría que ver si a ella no le pasó algo con su salud, que le quedó ahí muy internamente, medio abierto, medio cerrado, y cuando tiene que pasar de vuelta por exámenes o por situaciones donde no se siente bien, teme de vuelta que se le abra la herida. Esto hay que resolverlo. Estas heridas siempre, siempre, gente, no nos dejan ser, no nos dejan desarrollarnos ni conectarnos. ¿Sí? Bueno, Cristian, espero que más o menos haya redondeado la idea, ¿sí? Porque me encanta que me pregunten, por favor pregúntenme, porque es como que me ayudan a hacer más dinámico el programa
me ayudan a no darlo como una cátedra que me encanta. Así que cualquier duda que tengan, acuérdense en la página del programa, o si quieren y quieren charlar conmigo, como lo hizo Lorena, era, ¿no? Sí, Lorena, al 4443-8517 y lo charlamos más íntimamente. Bueno, estábamos en este ratito que nos queda porque el tiempo es tirano. ¿Vieron? Qué rápido que se me pasa, no sé a ustedes, pero una hora vuela. Decíamos que toda experiencia de dolor se puede volver traumática si yo no le doy al dolor un tratamiento natural. Si yo me guardo el dolor, si no lo dejo fluir, si yo no le doy el tiempo necesario, entonces o lo tapo, me peleo con mi pareja y rápidamente tengo que encontrar otra, o no acepto que la otra persona no quiera algo que yo sí deseo, e insisto, en lugar de dejarme atravesar por el dolor y llorarlo, tranquilizarme y aprender a aceptar, supónganse, ¿no? Y si no le doy el tiempo, entonces este dolor queda fijado en nuestro interior y el tiempo pasa y cada vez nos duele más. Entonces lo naturalizo al dolor y pienso que eso es parte mía o parte de la vida. Y ¿saben qué? El dolor es una voz, ¿sí? Es una voz que puede ser muy amigable si la escuchamos, porque nos está informando aquello que tenemos que transformar. Pero puede ser nuestro enemigo si no lo escuchamos y lo tapamos. Porque cada vez que pasa más el tiempo, y yo creo que el tiempo me va a sacar este dolor, yo les aseguro que el tiempo me ayuda un poquito a calmar la emoción. Pero si yo no le doy salida a esa emoción, a veces sola y a veces con un profesional, cada vez se hace peor. Las heridas se agravan con el tiempo. Entonces decíamos que hay experiencias desagradables, violentas, traumáticas, que son traumáticas en sí mismas, que requieren esfuerzo, a veces apoyo psicológico y psiquiátrico para que no se transformen en una enfermedad. Por ejemplo, lo que se llama el trastorno de estrés postraumático. O sea, ustedes saben que cuando uno sufre una conmoción, ya sea que lo deja su pareja, que lo abandona, que hay una muerte de un hijo, un robo violento, al principio uno queda en shock y tiene como miedos, como recuerdos permanentes de la situación, olores, emociones, y un malestar al recordar la situación, evita los estímulos parecidos, evita salir a la calle si lo robaron, evita conectarse con una pareja si la traicionaron, y hace estrategias para evitar, está como hiperactivo, con mucha ansiedad, hace explosiones de ira, tiene un malestar general, ¿no? Y si esto puede durar y es totalmente normal después de una angustia fuerte, que dure un tiempo, 2, 3, 4 meses. Ya después de esto tiene que ir mermando, a través de llorar, a través de que nuestros vínculos emocionales, nuestros parientes, amigos, validen nuestro dolor y lo reconozcan y acompañen que esto surja y que la persona esté triste y que no tenga ganas de salir y de a poco se vaya reconectando con su vida y de a poco vaya hablando y hablando y hablando de ese tema hasta que deja de hablar y lentamente se reincorpora a su vida. Pero si esto dura más de 3 o 4 meses y se instala como forma de vida, se genera una enfermedad. Entonces en esta enfermedad es como que se detiene
el crecimiento de la persona. Y persiste esta confusión, este shock, este malestar, y la persona no vuelve a ser la misma nunca más. Puede tener hasta depresión, puede tener abusos de sustancias para olvidarse, ya sea psicofármacos, alcohol, tiene recuerdos todo el tiempo de esa situación, tiene insomnio, hasta posibilidad de idea suicida. Esto es una enfermedad. Entonces, para no caer en esto, cuando uno cae en esto, tiene que ir al psiquiatra y al psicólogo. Pero para no hacer del dolor una tragedia, yo creo que hay experiencias que uno debe llorar sin miedo. Estas experiencias tienen que ser, como les diría, tratadas con mucha delicadeza y con mucha verdad. Entonces, y tratadas a tiempo, con un profesional y hacer terapia. Y yo he escuchado muchas veces que la gente por sí no quiere hablar de lo que le duele. No quiere porque cree que es revolver el dolor, que es volver a vivir. ¿Para qué voy a contar y para qué voy a volver a vivir las mismas experiencias si yo no voy a cambiar y no voy a evitar la situación? Si ya la viví y ya está. Entonces yo les puedo decir que sí, es verdad, uno no puede cambiar lo que aconteció, tiene que aceptarlo, pero lo que uno sí puede cambiar es la vivencia, lo que siente sobre eso, el sentido que le da a eso. Porque cuando uno logra cambiar y logra darle otro sentido, yo le aseguro que las emociones que están ahí también cambian. Y cambia también nuestra propia forma de percibirnos y se liberan la capacidad de amar. Porque nos curamos hablando, gente. Y a veces hay experiencias que no son tan violentas como estas, que son experiencias de dolor común, que ocurrieron en la infancia y cuando teníamos pocas defensas, como por ejemplo tener una madre como muy ausente o un padre muy ausente porque trabajaron mucho, que no son tan traumáticas, pero sí dejaron heridas. Pero como fueron en la infancia, que uno se estaba constituyendo, dejaron una marca. O, por ejemplo, experiencias que tampoco fueron tan traumáticas como una pérdida de una pareja, pero no pudimos o no le dimos al dolor un procesamiento necesario, o lo negamos o no le dimos tiempo, como decíamos, o no perdonamos o no comprendimos y le dimos al tiempo que se ocupara de esto y lo tapamos, lo bloqueamos, quedó una herida. Quedamos condicionados, quedamos bloqueados. Y esta puede ser, por ejemplo, un duelo no resuelto, una traición, un maltrato verbal. Y esto se cura hablando, gente. Poner en palabras estos dolores que nosotros tenemos, contar lo que nos pasa, le da sentido. Cuando uno habla, hace circular la emoción. Cuando uno habla con un amigo y cuando uno va a terapia, lo que uno hace, a veces uno sale muy cansado, porque cuando no es la misma palabra que uno tiene cuando uno habla con un amigo, por ejemplo. Cuando uno va a terapia, lo que hace es unir lo que uno siente con lo que uno dice y hacer como que abrir el canal para que ahí circulen todas estas emociones que estaban en la cola de archivo, que estaban ahí todas agarrotadas en la herida y no nos dejaban que esto se cicatrice. Entonces, como decíamos, las integramos, las comprendemos por qué pasa y
Las emociones fluyen. Yo tengo un ejemplo muy característico. ¿Ustedes nunca estuvieron en el colectivo o en alguna cola de algún lugar y alguien los pisa fuertemente? Y en el momento que a uno lo pisan, siente como un calor que le sube en el cuerpo y se enoja, hasta que automáticamente la persona se da vuelta y dice, ay, discúlpame, no te vi, es que me empujaron, es que... Y así como automáticamente había subido esa calentura, baja. Y la comprensión de la situación nos evita y cambia la característica de la emoción. De bronca pasa a tener una actitud más generosa. Esto es lo que pasa cuando uno elabora el dolor. De tener rabia pasa a tener dolor y después pasa a comprender. Y ya, el recuerdo ya no duele. No nos olvidamos, nos transformamos, pero no duele. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, reconocer que duele, reconocer que somos vulnerables, no tener vergüenza de mostrar que duele, validar nuestro sentimiento, respetar nuestro dolor. Esto no quiere decir hacerse la víctima ni paralizarse, sino permitirse estar mal un tiempo, enfrentar la frustración. Acuérdense que fingir que no duele hace que duela el doble. Darle tiempo, porque las heridas emocionales necesitan tiempo. Es como un hueso que se tiene que reparar. Necesita que le demos su espacio de madurez. Si lo apuramos o lo tapamos, se profundiza. Y solo así le vamos a poder dar el sentido y vamos a poder comprender. Y la comprensión es la reina de la elaboración. Cuando uno comprende, y no solamente entiende con el intelecto, la comprensión que se da en el cerebro es el movimiento por el cual uno asocia el recuerdo de lo que me pasó con una emoción positiva. Y esto nos hace no personas resentidas, que estos serían personas que están heridas emocionalmente, aisladas, personas que vuelven a resentir y sienten y sienten y sienten siempre la misma experiencia de dolor, sino personas que sienten, personas alegres, personas felices. Gente, si no sanamos el pasado, estamos condenados a repetirlos. Porque como dice Aristóteles, somos lo que repetimos. Entonces presten mucha atención a todo lo que repiten, a todo lo que los frena en el cambio, a esa piedra que los hace tropezar 1 y 2 y 3 veces de la misma manera. Presten atención a todos los pensamientos que se le meten en la cabeza y que a menudo aparecen y hacen doler. Y ¿saben qué? Presten mucha atención a todo aquello que ustedes saben que tienen, que está y de lo cual no hablan nunca. Porque uno, mientras menos habla una experiencia, más duele. La gente le lleva, yo he visto en consulta, años poder poner en palabras experiencias dolorosísimas. Entonces presten mucha atención de eso que ustedes no hablan nunca, porque estas son señales que indican que ahí hay algo que resolver, hay algo que decir. Gente, gracias por acompañarme, gracias por tenerme confianza. Y como yo digo siempre, no me crean, comprueben ustedes mismos. Un beso grande, buenas noches y hasta el martes que viene.